Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes José Luis Martín del Campo, hablando de temas específicos de psicología. Y ahorita un concepto que se ha puesto de moda es precisamente la palabra o calificar a una persona como tóxica. Y hablábamos en el capítulo anterior precisamente de su concepto, de lo que implica y de sus características. En su momento hablábamos de que una persona tóxica se le etiqueta así a la persona negativa, ¿sí? A la persona que afecta directa y negativamente a un cercano, un familiar, a un hermano, a una esposa, a un hijo, a una madre, a un padre. Eso es ser una persona tóxica. Y hablábamos también de sus principales características, ¿sí? Que en realidad son las que conceptualizan a este tipo de personas. Hablábamos precisamente de lo que es el egocentrismo y del narcisismo, que en su momento lo explicamos, y que es lo que eh, es lo que califica o conceptualiza realmente a la persona tóxica. Esos son sus rasgos principales. Son rasgos psicológicos y es así como los conocemos estas personas en psicología. Y hablamos de otras características que tienen las personas tóxicas. Ahí ya las encontramos a las personas tóxicas con estas características, ¿sí? De las cuales hablamos y que era precisamente unas de estas características era inhabilitar el crecimiento de las personas que lo rodean. Esa sería otra característica. Pretenden ser el centro de atención, ¿sí? Y quieren que todo gire a su alrededor, lo hablamos. Se quejan y articulan conflictos, crean conflictos sobre todo y culpan a los demás de estas situaciones. Otra de sus características fue que cuentan historias ficticias increíbles para ellos quedar bien. La siguiente característica es que solamente su opinión es la que cuenta, es la más importante, ¿sí? Menosprecian a las personas que compiten contra ellas para quedar como las personas principales, también lo hablamos. Y una característica, pues por demás, vamos a decir así, por demás sencilla y a lo mejor contradictoria, es que suelen ser carismáticos y encantadores con las personas que en su momento a ellas les sirven. Posteriormente las desechan. Bien, también hablábamos que aparte de ser persona tóxica, también existen estas características en las relaciones como de pareja, de matrimonio, donde hagamos precisamente que una pareja puede ser tóxica, ¿sí? Evitando o avasallando, envolviendo a la otra persona, siendo ella la única importante. También hablábamos de las personas tóxicas pasivas, que en su momento halagan a la persona, a su cercano, lo halagan, lo llenan de halagos, ¿sí? De buenos calificativos, y ya cuando no les sirve, entonces de alguna manera se lo hacen saber muy sutilmente que realmente no son personas capaces de hacer lo que ellas, ¿sí? Esto es el calificativo de una persona tóxica pasiva. Por último, hablamos también que se encuentra, si en su momento, si hablamos de personas tóxicas, ¿sí? Lo contrario a una persona tóxica es precisamente ser una persona nutritiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues todo lo contrario. La persona nutritiva es la que ayuda a crecer a la persona cercana, la que realmente identifica sus cualidades, y estas cualidades
pues por esta persona tóxica, nutritiva, se las hace ver para que tenga un crecimiento, ¿sí? Ayudado por ella. Bien, esto es en sí lo que hablábamos precisamente, pues acerca de lo que es una persona tóxica, ¿sí? Esto es el concepto que de alguna manera se habla y se dice. Sin embargo, para adentrarnos en el siguiente tema, sí tenemos también que hablar de que el tema es precisamente el peligro y la delicadeza de poder conceptualizar a una persona como tóxica, ¿sí? No es tan fácil poder llamar a una persona así, porque en lugar de ayudar, pues le va a afectar, ¿sí? Es etiquetar muy fácil, ¿sí? Es muy fácil colocar cuando se da una disputa, ¿sí? Ya que este calificativo se sitúa, ¿sí? A la personalidad de una de nuestro allegado, ¿sí? O de la persona a quien tratamos nosotros de llamar tóxico. ¿Sí? Y de esta manera nosotros se nos facilita, supuestamente como personas normales, se nos facilita el estar del lado de víctima. Es un lugar muy cómodo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentamos culpar, podría decirse, a la otra persona llamándolo persona o, o alguien con características tóxicas, ¿sí? Ahora bien, esta situación se da en las personas, o sea, nosotros si tratamos de quitarle valor a la otra persona, diciéndole tóxico, ¿sí? Es para quitarle su gracia, su empatía, ¿sí? Que es falto de gracia, de empatía. Y de esta manera descalificamos al que está compitiendo con nosotros. Obviamente, pues esto es para tener ventaja sobre la persona, ¿sí? Realmente toda esta situación de palabra tóxica, ¿sí? No es más que son precisamente los comportamientos psicológicos, ¿sí? De las personas. Es un calificativo muy bajo, el decirle a una persona que es tóxica es un calificativo muy bajo, ¿sí? Que hemos encontrado en talleres, en libros, ¿sí? De bajo presupuesto, ¿sí? Y que nos dan el arma o la muletilla para poder, para poder llamar a la otra persona y descalificarnos nosotros mismos. Sí, de esta manera responsabilizamos a la otra persona, quitándonos a nosotros el compromiso. Bien, estos charlatanes que realizan este tipo de cursos, este tipo de libros, pues piensan ellos que el ser tóxico nada más se le da a una persona, o sea, que ya esa persona nace así, siendo tóxico, sin darse cuenta que no únicamente ser tóxico es de una persona, sino de varios, ¿sí? Todos podemos tener toxicidad, ¿sí? Y sin darnos cuenta. No debemos de colocar esta etiqueta porque pues bien sabemos que esto se nos puede regresar debido a que en algún momento nosotros también tenemos características de ser una persona egocéntrica, una persona narcisista, ¿sí? El hecho de precisamente, en lugar de ver estos conceptos como tal en psicología, hacemos un calificativo que es muy peligroso y es el ser tóxico. Hay que ser cuidadosos, ¿sí? La persona tóxica no existe científicamente, no es una palabra que tenga un antecedente puramente científico, no hay estudios de toxicidad, ¿sí? Pero sí hay estudios
de comportamiento que después en este comportamiento se dan estas características, pero que le damos la etiqueta de personas tóxicas. Es un término muy popularizado ahorita en nuestros tiempos y que implica un riesgo que posteriormente o en el momento se puede volver contra nosotros. Y en efecto, nadie está a salvo de tener estas características, ¿sí? Que hablamos. ¿Cuáles son? Pues volvemos a hablar de decirlo con mucho gusto: ser egocéntrico, ser narcisista, ser el centro de atención, ser mitómano. Todo esto son conductas psicológicas, ¿sí? Que tiene el ser humano por algún conflicto que tuvo en su momento y que no puede lidiar con él dentro de la sociedad. Nadie está a salvo de tener el calificativo de persona tóxica, ¿sí? Hace mucho daño y hace mucho daño a los demás. Por eso es importante que tratemos de erradicar esta palabra, porque en realidad las consecuencias pues pueden ser desastrosas el poder llamar a una persona así. Una cosa es el comportamiento, ¿sí? Otra cosa es decir a etiquetar a que una persona sea tóxica, ¿sí? Simplemente no es lo mismo. Llamar tóxico a alguien puede ser un ataque muy serio, ¿sí? Es un insulto muy cruel, donde nos disfrazamos nosotros como personas morales, calificando a la otra persona como tóxica, ¿sí? Por haberlo visto en un par de libros, ¿sí? De autoayuda, como comentamos en un principio, o bien lo más común, verlo en internet, cómo se nombran unos a otros como personas tóxicas, ¿sí? Cuando esto, como les comento, es un término muy despreciativo, que no debe de ser. Dice, en todas sus variedades de llamar tóxico a alguien, es una persona que no es bienvenida. Y pues el término tóxico como tal es fácil de entender. Dentro de las personas es muy fácil de entenderlo, ¿sí? Si no sabemos su historia, que tiene una historia psicológica, ¿sí? Donde no es calificar a una persona como tóxica, es calificar a una persona con un comportamiento diferente, ¿sí? El llamar así es una fuerza muy venenosa de llamar a las personas así, que tiene resonancia inimaginable. Una persona, lo tóxico lo conceptualizamos en la imaginación como algo pegajoso, algo inflamable, algo venenoso, ¿sí? Dañino. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que el ser tóxico, hablando ya de personalidad, de comportamiento, es una persona no digna de confianza, ¿sí? ¿A dónde llegamos para calificar a una persona así? Ahora, se dice que no hay personas tóxicas, solo relaciones o comportamientos, ¿sí? Pero que luego los etiquetamos, ¿sí? Hay que ser sinceros en esta situación y ver que nosotros como seres humanos somos un mar de calma, somos personas sensibles. Sin embargo, el vaivén, el chocar, el compartir o con otra persona, el agitarnos, ¿sí? Esto nos hace precisamente el ver que tenemos un fondo, ¿sí? Vacío, que hay que llenar. Y a veces lo llenamos insultando a las personas y llamándoles precisamente con calificativos de desprecio, como es precisamente
una persona tóxica. Nosotros lo que tenemos en el cuerpo son células, son glóbulos, es sangre. No tenemos veneno, no tenemos acetona, no tenemos plomo, no tenemos mercurio. Tenemos células, tenemos cerebro, tenemos sangre que corre por nuestras venas. Al chocar unos con otros, pues obviamente debe de haber una reacción, y a veces esa reacción es el poder destruir a la otra persona. Debemos darnos cuenta de esto, que en algún momento cualquiera de nosotros podemos ser tóxicos, ¿sí? Y debemos de ir más adentro de nosotros, una introspección, revisar cómo estamos, ¿sí? Para saber que en algún momento podemos caer en este término, tóxico, ¿sí? Y enterarnos de que somos personas como todos los demás, ¿sí? Y poder darle a cada persona su lugar, sobre todo las personas que nos quieren, que nos aman, y tratar de evitar decir estas palabras. ¿Sí? Con esto terminamos este segundo capítulo, perdón. Habrá un tercer capítulo donde vamos a hablar un poco más de esta palabra, ¿sí? Por mi parte, el día de este momento, de esta parte 2, sería todo. Y como siempre, me dio mucho gusto estar nuevamente, poder darles este video. Esperemos que algo les sirva, y piensen mucho en volver a utilizar la palabra tóxico. Es delicado, como lo decía un principio, y es peligroso. No dañemos más. Muchísimas gracias. Estoy con ustedes. Cuídense mucho. Hasta la próxima.